Hoy, en Desde la Sombra, en el año 2000 había casi 80 millones de estudiantes de escuelas públicas en Estados Unidos. Cada año se gastan más de 500.000 millones de dólares en la educación pública primaria y secundaria. Si sumamos el coste de la educación universitaria, estaríamos hablando de un presupuesto total anual de casi 850.000 millones de dólares. Según las encuestas, el 70% de los estadounidenses no sabe nada acerca de su país. No sabe nada acerca de la Constitución estadounidense, ni tampoco pueden nombrar el estado en el que viven. Ni siquiera sabe el nombre de su vicepresidente. ¿Sorprendidos? No hay por qué. Hoy, en Desde la Sombra, le demostraremos y contaremos por qué los niños estadounidenses son, en su mayoría, una banda de degenerados analfabetos. Ojo, todo esto está hecho a propósito. La gente sin principios, ni conocimientos, ni escala de valores nunca se opondrán a la dictadura. Pero primero, salgamos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el sistema de educación en los Estados Unidos. Creo que en las ciudades existe un nivel, en las zonas rurales habrá otro nivel y en las zonas extremadamente rurales otro. Diría que en las zonas extremadamente rurales, donde hay solo un profesor para alumnos de diferentes grados, obtendrán calificaciones pésimas. Es difícil ser un estudiante competente en estas zonas. De modo que probablemente los alumnos no serán capaces de aprobar o directamente suspendrán los exámenes porque también hay mucho analfabetismo en estas zonas. Charlotte, bienvenido al programa y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo entendiste qué es lo que está pasando a nivel de educación en Estados Unidos? Tras 22 años de dejar Granada en las Indias Occidentales, cuando volvimos a Maine, en Nueva Inglaterra, me empezaron a preocupar cosas que vi en aquel momento en la escuela pública primaria e incluso en el jardín de infantes hasta el 4º grado. Me alarmaron mucho los textos en los manuales que exhortaban a los cambios de los valores de los niños, la implementación del humanismo secular que insta a crear un gobierno mundial que iguale todas las religiones y según los maestros deben ser los agentes de cambio. Y pensé, Dios, ¿qué es eso? Fue algo muy raro. Más tarde empecé a formar parte del Consejo Escolar en Maine. Siendo miembro electo del Consejo Escolar empecé a expresar estas preocupaciones mías, lo que no gustó nada a los medios de comunicación y a la gente que acabo de describir. Una vez me llamó una maestra retirada, una desconocida para mí. Me dijo que había sido maestra superior y que había trabajado de profesora en varias partes del mundo y que realmente le encantó la postura que había tomado yo en el consejo escolar. Ella me dijo, me pregunto si usted realmente entiende cómo funcionaba todo esto. Y le contesté que no sabía, que esperaba entenderlo. Me propuso pagar un curso, un entrenamiento especial de cómo ser un agente de cambio. En aquel entonces no sabía qué significaba eso. Le dije, ok, y ella pagó $100 para que yo asistiera al curso. Asistieron también muchos profesores y directores de escuelas y a todos les dieron un manual y esperaban que asistiéramos porque obviamente habíamos pagado $100 cada uno. El libro se llamaba Las innovaciones en la educación, guía de un agente de cambio. Bueno, en general, el facilitador, así llaman a esas personas que visitan las instituciones por todas partes, y estamos hablando no solo de escuelas, eso concierne también a bancos, a corporaciones, a entidades de salud pública. Este libro fue diseñado para nosotros. Después del curso, aplicaríamos nuestros conocimientos en la comunidad y yo supuestamente tendría que ser una profesora o una administradora que tendría que influir en la comunidad. Nos entrenaban sobre cómo influir en la sociedad del área donde vivíamos. Nos enseñaban cómo cambiar la percepción de nuestra comunidad sobre lo que ocurría en el mundo. Teníamos que cambiar el enfoque de la gente sobre el concepto de ciudadanía y la Constitución, cambiar su visión de lo bueno y lo malo, de sus valores tradicionales, inculcar programas especiales para realizar los cambios. Me enseñaron cómo identificar a las personas que pertenecían a la resistencia, los que pensaban de forma distinta a nosotros. Es decir, me entrenaban para identificar a gente como yo.
En 1969, la Oficina de Educación comenzó a financiar programas modelo de formación docente conocido como el Programa de Educación en Ciencias del Comportamiento de Docentes para introducir en los métodos de enseñanza empleados por los científicos de la conducta a sociometristas y psiquiatras. Estos métodos son los más coercivos y manipuladores conocidos por el hombre en la actualidad. Fueron desarrolladas originalmente y utilizados para el tratamiento de trastornos mentales en las instituciones mentales y en las cárceles. Las técnicas son juegos de rol, psicodrama, sociodrama, juegos de simulación, fantasía guiada, pruebas de actitud, grupos de encuentro, círculo mágico y la modificación del comportamiento, tales como el aislamiento, así como el condicionamiento operante. Se trata de técnicas para influir en los procedimientos clínicos de hospitales y en los procesos de pensamiento de los niños en la clase. Además de la formación de profesores, un grupo especial de manipuladores de las sensibilidades, conocidos como agentes de cambio, fueron entrenados para facilitar el proceso de cambio e identificar las fuerzas que se resistían a este cambio. Además, el agente de cambio sirve como catalizador para la concienciación tanto del ciudadano como de los profesores. Charlotte, ¿por qué están tratando de cambiar el paradigma tanto en la educación como en la sociedad en general? Hace mucho que tienen su propia agenda. Es mucho más fácil que utilizar aviones de bombardeo y carros de combate, misiles y drones y otras cosas. El objetivo es cambiar un país gradualmente mediante la educación, mediante el condicionamiento operante, control mental. Eso tiene gran sentido. Entonces no se necesitaría gastar miles de millones de dólares en armamento. Eso cuesta mucho. Implementar tales programas en la escuela cuesta mucho más que la enseñanza académica. Pero de todos modos es una herramienta mucho más barata y eficaz para controlar lo que piensa la gente. Uno de los libros de texto en uso para el sistema educativo de Estados Unidos para estos fines es del suizo Johann Pestalozzi, el ABC de la percepción sensorial. ¿En qué consiste su importancia? Porque Pestalozzi, con el seudónimo Alfred, fue un destacado miembro de los famosos Illuminati. El objetivo de los Illuminati es dominar el mundo, utilizando cualquier método para alcanzarlo. Charlotte, ¿qué es lo que pasa con el sistema educativo de Estados Unidos? El sistema educativo fue puesto patas arriba y la planificación de todo esto tuvo lugar hace mucho tiempo, al inicio del siglo pasado. Quieren que el individuo sea parte del colectivo y el pensamiento colectivo. La mayor decisión fue tomada en 1934 por la corporación neoyorquina de Carnegie. Lo publicaron en un pequeño libro titulado Conclusiones y recomendaciones para los estudios sociales. Pero esto ya fue después de que muchos profesores y maestros estadounidenses viajaran hacia y desde la Unión Soviética. Y cuando volvieron hablaban de lo maravilloso que se estaba allí y que este era el camino hacia el futuro. Les hicieron un buen lavado de cerebro y la corporación Carnegie hizo un estudio en forma conjunta con la Asociación de Historiadores de Estados Unidos sobre el cambio del sistema estadounidense de educación. Y este pequeño libro, Conclusiones y recomendaciones para los estudios sociales, realmente es un libro increíble que insta a usar los colegios para convertir Estados Unidos de una economía individualista de libre mercado a una economía planificada y valerse de las escuelas para hacerlo. E incluso van tan lejos como para decir los ciudadanos de Estados Unidos se van a resistir a esto, porque esto acabaría imponiendo muchos controles sobre sus vidas y los privaría de la libertad. En el siglo XIX, un sinfín de dignatarios estadounidenses como Daniel Coy Gilman, más tarde el presidente de la Universidad Johns Hopkins, Timothy Dwight, 12º presidente de Yale, y Andrew Dickson White, primer presidente de la Universidad de Cornell y además el primer presidente de la Asociación Histórica Americana, llegó a Leipzig para aprender de William Wundt la nueva ciencia de la psicología experimental. Abuelo de Wundt, Carl Casimir Wundt Elias Raphael, fue profesor en la Universidad de Heidelberg y también miembro de los famosos Illuminati. Llegados los años 1900, todos los doctores en los Estados Unidos estaban siendo entrenados en Prusia. Entre 1880 y 1910, los sucesores americanos de Wundt se convirtieron en jefes de los departamentos de psicología de todas
las universidades importantes del país. Con ayuda de la Fundación Rockefeller y la Fundación Carnegie fue creada una nueva disciplina, la psicología de la educación, que ha terminado en la degeneración de hoy, en la educación estadounidense. ¿El río? No tengo ni idea. ¿El río Mississippi? Me imagino que es el Mississippi. No tengo ni idea, no sé nada acerca de ríos. El gobierno dice que quiere mejorar el sistema de educación, pero el resultado es lo opuesto. Charlotte, ¿por qué quieren atontarnos? Solíamos tener una población bastante inteligente, pero ya no lo es. La gente nunca hace preguntas. No solo la escuela no les educa, sino que les lavan el cerebro con la televisión. Y los medios de comunicación no les dicen la verdad. Y no les enseñan historia. Y si no te enseñan historia, es seguro que repetirás los errores de tus antecesores. Aquí la gente ya ni siquiera sabe en qué país vive. Si le preguntas a alguien de 7º grado de la escuela pública en una región no muy próspera, bueno, no todos, pero si les preguntas, por ejemplo, ¿en qué estado vives? ¿O cuál es el país en el que vives? Ni siquiera lo saben. No estoy segura. ¿50? Seguro que son 50. Hay 50 estrellas en nuestra bandera. Estoy bastante segura de que son 50. No. ¿Hay una sala Carnegie? Solo sé eso. No, no lo recuerdo. Puede ser escritor o político, algo así. Diré que escritor. Así que si hay personas que han caído tan bajo y ni siquiera entienden la Constitución de Estados Unidos, el más grande documento jamás escrito en la historia del hombre, a excepción de la Biblia, si no entienden qué son las libertades que nos han sido garantizadas a todos, ¿cómo van a saber cuándo les arrebatan estas libertades? Si no saben que la libertad se les debe garantizar, ¿cómo van a saber cuándo les quitan esa libertad? No puedes saber si te han estafado, si ni siquiera sabes si alguna vez has tenido algo. Así que esa es la respuesta a la pregunta, Daniel. Por esa razón deben hacerlos callar, para poder controlarlos. William von Humboldt fue uno de los gigantes de los clásicos de Weimar. Se define como la meta de la educación, la belleza del carácter. Él luchaba contra la idea prevalecente de las escuelas de su tiempo, donde las personas aprenden solamente para tener un trabajo, aprenden habilidades concretas. Von Humboldt dijo que aprender solamente para tener un trabajo no es importante, porque cuando uno desarrolla por primera vez la belleza del carácter, la belleza del alma, y se hace de una persona un ciudadano del Estado, que se ocupa del bien común del Estado, que tiene como el más alto ideal ser una persona hermosa. Entonces, esa persona puede adquirir cualquier habilidad después. Porque una vez que el carácter del ser humano está plenamente desarrollado, estas habilidades prácticas son muy fáciles de desarrollar. Y entre los temas que él consideraba absolutamente necesarios fue ante todo la historia universal. Cada alumno tiene que aprender obligatoriamente la totalidad de la historia humana hasta el presente, porque, como dijo von Humboldt, solo una persona que entiende a través de las generaciones y generaciones lo que le ha costado al ser humano ser libre, la cantidad de sangre que se ha derramado para llegar a los grados de la belleza, el progreso que tenemos hoy en día. Solo esa persona tiene la base moral de ser un verdadero ciudadano. La educación primaria y secundaria se quedan cortas, pero en la universidad el nivel es bueno. Creo que es bueno, pero podemos mejorarlo. No lo sé. Charlotte, ¿cuál es la relación entre el cambio de comportamiento y el sistema educativo actual? Comencé escribiendo sobre los profesores Skinner y Pavlov hace décadas. Hay un trabajo estupendo de Anthony Sutton y su libro sobre la orden de Yale.
la orden de la calavera y los huesos y la élite. Y como ya sabes, le di al doctor Sutton, le di una lista con los miembros de Yale. Además, nadie que no fuera miembro no sabía que en Estados Unidos existía esta sociedad secreta, porque mi padre y mi abuelo eran miembros. Pasé mucho tiempo investigando la educación norteamericana y el papel que desempeñaba Wilhelm Wundt en Leipzig. Él y el trabajo de Pavlov se basaban en las ideas de Wundt. Según la élite, el individualismo no era importante. Como colectivo nacimos en este planeta solo para servir al colectivo, al Estado. Y esto es muy peligroso, todo lo que pasa, pero todo esto fue aceptado en la educación. En Estados Unidos la gente no lo entiende para nada. La economía es pésima ahora mismo en Estados Unidos. Deliberadamente, como tú bien sabes, Daniel, es tan terrible que la mayoría de los padres me dirían: Charlotte, ¿qué hay de malo con que mi hijo en un futuro trabaje en una fábrica? Yo quiero que mi hijo tenga un trabajo. Bueno, todo esto está ocurriendo. Es lo que se llama la dialéctica hegeliana. Se crea un problema, la gente grita y puedes imponer cualquier solución que tú quieras usando el gradualismo, claro, como fue durante la Guerra Fría. La dialéctica hegeliana es un proceso formulado por el filósofo alemán George William Friedrich Hegel y usada por Karl Marx en la codificación del comunismo revolucionario como el materialismo dialéctico. Recuerde que Engels, Marx por un lado y Hitler, el barón von Bismarck y el barón von Stockmar, persona de confianza de la reina Victoria de Inglaterra por el otro, son los extremos de la izquierda y derecha. Presentados como enemigos de libros de texto, se desarrollaron a partir del mismo sistema filosófico, hegelianismo. En el proceso dialéctico de la lucha de contrarios provoca una síntesis, otro sistema político, una síntesis de los dos, ni de izquierda ni de derecha. Este conflicto de los polos opuestos es esencial para lograr el cambio. Además, el Estado es absoluto. El Estado exige completa sumisión del ciudadano individual. Un individuo no existe para sí mismo, sino solo para realizar un papel en el funcionamiento del Estado. Él encuentra la libertad solo en la obediencia al Estado. Entonces, ¿quién es el Estado? Obviamente es la mismísima élite mundial. Charlotte ha mencionado gradualismo. ¿Cuáles son algunos de los pasos intermedios que han adoptado esas personas para alcanzar sus metas de convertir a Estados Unidos de una república constitucional soberana en una democracia casi cuasi-leninista socialista? Charlotte, ¿cuál es tu opinión? Estamos hablando del engaño semántico. ¿Han oído alguna vez palabras tan hermosas como pensamiento crítico? Bueno, yo volví e investigué lo que significa pensamiento crítico. A Lenin le encantaba el concepto del pensamiento crítico. Para Lenin, en el pensamiento crítico no hay nada sagrado, todo evoluciona. En otras palabras, adiós a los 10 mandamientos, adiós a la Constitución de Estados Unidos. Todo evoluciona. Ese es el pensamiento crítico. Pero los padres no lo saben. Piensan que el pensamiento crítico suena estupendo. ¿Por qué mis hijos no van a poder pensar de forma crítica o tomar decisiones? La otra expresión que usan es tomar decisiones. ¿Ningún padre puede oponerse a un superintendente escolar que diga que van a hacer un curso de toma de decisiones? Digamos a los padres, no. Ese curso es una clarificación de valores. Y ellos ni siquiera entienden que esas clarificaciones son la destrucción total del espíritu, de la moral y de los valores. Por ejemplo, mamá y papá son de la vieja escuela. No sirve, según la dialéctica. No les obedezco más. Sus ideales, fuera. Eso se llama el engaño semántico. Ahora las nuevas bases, lo que llaman las nuevas enseñanzas. La enseñanza antigua incluía aritmética, historia, arte, música, etc. La nueva enseñanza dice que la Constitución de Estados Unidos está obsoleta. Pasemos al sistema de gobierno mundial, una forma de gobierno consultativa, no más oficiales elegidos. Sé que tú lo entiendes, por eso estoy contenta de estar en tu programa, porque es imposible transmitir este mensaje en los medios corporativos. Creo que fue Adams. No estoy del todo segura, fue hace mucho tiempo. Creo que fue Adams. ¿No es Jefferson? ¿Thomas Jefferson? Charlotte, una última pregunta. ¿Qué podemos hacer en el futuro para ofrecer a nuestros hijos un buen sistema educativo?
Bueno, creo que la solución es muy simple. Toda la elección de escuela y las escuelas particulares se pagan con el dinero de los impuestos. Entonces ya no son una elección, ¿verdad? Porque si aceptas un centavo del dinero federal o a nivel local, tendrás que enseñar las asignaturas del estándar internacional de la UNESCO. Y debo subrayar que en 1972, en la UNESCO, 19 de los 20 consejeros de educación provenían de Europa del Este, de países comunistas y de la Unión Soviética. Es de ahí de donde proviene el estándar internacional de la UNESCO. Entonces, por ejemplo, si las escuelas privadas aceptan un centavo del dinero federal, ya no son privadas. Tienen que pasar la prueba internacional de la UNESCO y de ahí proviene, ¿cierto? Entonces, la única forma de elección escolar es la educación en casa. Pero tengan cuidado porque con la computadora, el plan es conectar la computadora de la enseñanza en casa con el computador de la escuela pública central. Y es un sistema para toda la vida, bajo el paraguas del distrito escolar, y se llama ingreso en la comunidad. Todo estará bajo el paraguas del distrito escolar con consejos no elegidos, conectados a través de la computadora a las escuelas caseras, con la agenda de trabajo de las corporaciones y a todas las diferentes cosas que haces en tu vida, tales como sacar a pasear a tu abuela para ver las hojas en otoño. Eso es comunismo. Y quiero que ustedes lo escuchen. Este es el plan para toda la vida. No tendrán libertad. Charlotte, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El condicionamiento de la sociedad moderna norteamericana comenzó con John Dewey, psicólogo, socialista fabiano y padre de la educación progresista. Dewey creía que a través de un enfoque de respuesta-estímulo, como Pavlov, los estudiantes podrían estar condicionados para un nuevo orden social. Esta guerra, de hecho, podría servir para acabar con todas las guerras. Si a los ciudadanos de este planeta pueden lavarles el cerebro o robotizarles, utilizando la educación idiotizada pavloviana skinneriana de aceptar lo que quieren aquellos que tienen el control. De verdad, no habrá más guerras. Si no existe justicia, no habrá nadie que quiera corregir lo incorregible, porque los robots no tienen conciencia. La única conciencia permitida será de las Naciones Unidas o de una conciencia global. La validez de una acción se decidirá por una conciencia global del gobierno mundial, según lo recomendado por el doctor Brock Chisholm, secretario ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en el año 1947 y más tarde, en 1996, por la exsecretaria de Estado Madeleine Albright. Queda usted advertido. Jamás encontraremos las respuestas correctas si no somos capaces de formular las preguntas adecuadas. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Otra vez, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.